Hola amigas y amigos, estamos en un nuevo video de Agropedagogía Channel, el mejor canal del mundo para aprender de agricultura. Y en esta ocasión vamos a comentar las razones fisiológicas por las cuales las plantas se defolian, pierden sus hojas de forma sincrónica, todas al mismo tiempo. Es algo que es normal, es parte de su fisiología. Pero ¿cómo podemos entender eso? Si lo vemos desde el punto de vista lógico, a una planta, sus hojas le aportan en cuanto a fotosíntesis, ¿cierto? Hacen fotosíntesis, producen azúcar y este es el proceso mediante el cual la planta se alimenta, obviamente. Pero ¿por qué elimina sus hojas? Es algo ilógico. Por una razón muy simple, por una razón de balance energético. ¿Qué es lo que pasa cuando empieza el otoño? Empiezan a cortar los días, ¿cierto? El fotoperiodo empieza a disminuir, la temperatura empieza a disminuir también. Por lo tanto, estas señales, las plantas caducifolias las detectan de tal forma de que pasado cierta fecha en que el día cada vez se hace más corto, tener una hoja para una planta no es energéticamente rentable. Es decir, lo que produce para la planta ya no es tan importante con lo que hay que darle a la hoja para que se alimente, por lo tanto ya no es tan eficiente del punto de vista fotosintético una hoja en cierta época del año. Por eso este grupo de plantas, que son las caducifolias, han ido evolucionando al punto de que ya llega un momento así como si fuera una persona. Me imagino las plantas como que piensan a veces. Y piensan, pero si al final tener hojas me sale más caro, ¿por qué no las elimino mejor? Incorporo materia orgánica, después la raíz las puedo absorber a largo plazo como materia orgánica, no sería mala idea. Listo. Y se hizo. Por lo tanto, hay muchos frutales caducos, las pomáceas, los carosos, ¿cierto? Por ejemplo, botan o eliminan, en realidad no esa es la palabra técnica, la palabra técnica es abscisión. Esa es la palabra técnica para poder describir este fenómeno de caída de hoja. Entonces, claro, a la planta le llega a un momento del año en que al final no le sale conveniente desde el punto de vista fisiológico del tema del balance energético tener estas hojas y las elimina. Las hojas caen por un proceso natural, por una estructura específica. Las células de abscisión, que son unas células que están específicamente ubicadas para que detecten una hormona que más adelante la vamos a describir, que es el etileno. Pasa el invierno, la tasa respiratoria en general de los tejidos vegetales se va disminuyendo a niveles mínimos, la planta prácticamente no crece, prácticamente no hace fotosíntesis, muy poquito, porque no tiene hojas, sus tallos, sus ramas en realidad no tienen la cantidad de cloroplastos suficiente, por lo tanto su actividad baja a niveles mínimos y en ese momento es cuando podemos hacer algunos manejos, como las podas, como los injertos, por ejemplo. Entonces llega el fin del invierno, comienza la primavera y la planta también va a detectar este cambio en la estación, empiezan a alargar los días, fotoperiodo empieza a alargarse y la temperatura de a poquito empieza a subir, por lo tanto estas señales lo que hacen es estimular hormonalmente la planta para que estas yemas que están en las ramas comiencen a activarse, les llega nutriente y comienza nuevamente el proceso de brotación. Bien, vamos a dar un poquito más de detalle a este fenómeno fisiológico de las plantas y tenemos que comentar también que, tal como se explicó anteriormente, las plantas comienzan en otoño a ser menos eficientes en cuanto a su fotosíntesis. Por lo tanto, lo primero que pasa a nivel celular, se empiezan a desmantelar estos cloroplastos. Que es, paréntesis, el floema. ¿Qué es? ¿Qué tipo de tejido es el floema? ¿Cuál es? ¿Alguien lo sabe? Muy bien, exactamente, es un tejido vascular, que es el que se encarga de trasladar sustancias bidireccionalmente, ¿cierto? La planta desde la hoja a las raíces y viceversa. En cambio, el xilema solamente traslada agua,
y sales disueltas en ella, y solamente en ascendente, de la raíz hacia la parte aérea. Todos estos aminoácidos que son los que forman las proteínas, pues una proteína está compuesta por pedacitos de ladrillos, como si tuviéramos un muro, ¿cierto? Y la proteína es el muro y los ladrillos vendrían siendo aminoácidos. Por lo tanto se desmantela y todos estos aminoácidos y parte de estos pedazos de proteína, ¿cierto?, van vía floemática a reservarse a los tallos, a las raíces, de tal forma de almacenar para pasar el invierno toda esta sustancia. Entonces todo esto está completamente programado en los genes. La planta genéticamente detecta los genes, son los encargados de programar toda la abscisión, tal como lo dijimos, abscisiones es la palabra técnica correcta. Entonces, ¿qué es lo que pasa a nivel hormonal? A nivel hormonal hay una hormona, vamos a ver con otro color, que se llama ABA, su sigla en inglés, pero es el ácido abscísico. De ahí viene la palabra abscisión. Pero aquí hay que hacer una salvedad. El ácido abscísico por sí solo no es el encargado de la abscisión de los tejidos vegetales, de la hoja, ¿cierto?, de lo que se caiga en forma fisiológica. El ácido abscísico lo que hace es desencadenar la generación de etileno. Esta sí que es la hormona encargada de la abscisión de las hojas y de la senescencia también, o sea, es la hormona de la maduración. Normalmente la conocemos como la hormona que hace madurar la fruta, ¿cierto? Pero también interviene en estos procesos metabólicos fisiológicos de la planta. Entonces, el etileno es una molécula muy simple, son 2 carbonos unidos con hidrógeno, C2H4, muy simple, es una molécula muy simple, como 2 carbonos. Los carbonos tienen esta particularidad, ¿cierto?, de que son muy amistosos los carbonos. Por si acaso, los carbonos también son los encargados de la vida orgánica, o sea, no se conoce hasta ahora otro elemento químico tan importante para la vida como el carbono, al menos en este universo. Entonces, el etileno es el encargado de actuar sobre estas células de la abscisión o células de sujeción, también podríamos encontrarla en otras publicaciones. Entonces estas células lo que hacen es morir y son las que sujetan la hoja del tallo, por lo tanto cae la hoja y ahí se provoca la abscisión de las hojas. Entonces justamente este fenómeno fisiológico es desencadenado por una parte, como ya lo comentamos, por agente genético, ¿cierto? Genéticamente las plantas están predispuestas a comportarse de cierta forma, porque hay otras que no. Pues aquí en mi espalda, ahí atrás, se ve una secuoya. La secuoya, una conífera, pertenece a otra clasificación botánica, pero las secuoyas no se desfolian completamente, así como en frutales también están los cítricos, naranja, limón, lima, pomelo, kumquat y muchos más, no se defolian completamente porque su genética está predispuesta para que así sea. Entonces, este es el video que yo quería compartir con ustedes para poder entender de alguna forma por qué las plantas botan sus hojas. Si al final las hojas son la estructura mediante la cual la planta hace su mayor cantidad de fotosíntesis. Por lo tanto, sería como ilógico que botara las hojas, pero precisamente lo hace por un tema de eficiencia energética. Espero que este video les haya gustado. No olviden suscribirse, compartan este video con más personas, está especialmente para estudiantes de agricultura. Vuelvo a reiterar mi saludo a todos los estudiantes de agricultura de Latinoamérica. Ecuador, gracias por sus visitas. Nos vemos. Un abrazo a todos. Chao, chao.